Amén. Bueno, ¿se entiende más o menos lo que quiere decir? Esto sucedió hace pocos días atrás en el Congreso de Chile. Estamos viendo a las personas que dicen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Estamos viendo personas que dicen ser cristianos, pero no conocen la palabra del Señor. ¿Cuántas personas vamos a ver que entran a la iglesia y que no son instruidos en la palabra del Señor? ¿Cuántas personas nosotros vamos a dejar que entren a nuestra iglesia y no los vamos a instruir en la palabra? ¿No los vamos a acercar a ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querido hermano, ¿cuánto tenemos que seguir avanzando? Es importante que usted lea la palabra. Es importante que usted sea una persona instruida. Aquí hay personas que decidieron tomar un día la misión de aprender la palabra del Señor. Hay personas aquí que pertenecen a un instituto bíblico. Yo les digo hoy día, hay una responsabilidad en ustedes, para que el día de mañana sus hijos no digan, yo soy hijo de pastor evangélico, yo soy hijo de pastor evangélico, recorro todas las iglesias, conozco todas las iglesias, pero me salto el principio principal, que el Señor no hizo a su imagen y semejanza. Me salto el principio principal de la palabra de Dios, que es que el Señor, varón y hembra, nos creó. Nos saltamos los principios principales y estamos diciendo que muchos más cristianos están de acuerdo con estas cosas que están sucediendo. Fíjense lo que dice la mundanalidad. Dice que nadie nos tiene que decir cómo tenemos que vivir. Y nos saltamos la primera página de la palabra del Señor, cuando dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que queremos para este país. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? Querido hermano, hay personas que dicen que son nietos de pastores, que los abuelos son creyentes, pero no han aprendido los principios principales de la palabra del Señor. Es mi intención que hoy día usted pueda entender este verdadero significado. ¿Y por qué se está haciendo todo esto? ¿Por qué tienen que tomar a los niños a una cierta edad? La Biblia lo dice claramente y es lo que quiero que usted hoy día pueda tomar en consideración. Querido hermano, este es el mundo el que estamos viviendo. Este es el mundo donde se le dice a la gente que tienen que vivir su vida sin ninguna regla. ¿Ha visto usted a las personas que les gustan los animales? Aquellos que crían mascotas en su casa o en su departamento. ¿Qué pasa si esa mascota no le enseñan principios? ¿Qué pasa si esa mascota se orina o se hace en cualquier parte de su casa? Que cuando le dice ándate fuera y esa mascota no se va fuera, es un desorden total. Eso es lo que quiere este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener clara la palabra del Señor. Querido hermano, lo insto para que pueda tomar con respeto lo que usted está aprendiendo. Porque el día de mañana el Señor no solamente le va a pedir cuenta a este tipo de personas, sino que también nos va a pedir cuenta a nosotros de lo que estamos haciendo por el Señor. Amén. La palabra del Señor hoy día está en Mateo 1, del versículo 18 al 25. Una palabra muy conocida, pero que nos va a empezar a ilustrar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos. Amén. En honor a la palabra, en reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Amén. Nacimiento de Jesucristo, dice el título. Le damos lectura en nombre del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Palabra del Señor. Oh Dios eterno, Padre amado, Cristo de la gloria, vamos ante su presencia, Señor, esta mañana, Señor, este día. Padre amado eterno, Señor Jesús, le damos las gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor. Oh Dios eterno, si en algo le hemos fallado, Señor, si en algo no hemos hecho lo recto ante sus ojos, Señor, tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Oh Dios eterno, si alguna palabra ha salido de nuestras bocas, Señor, que no ha sido de bendición para su pueblo, para nuestra familia, Señor Jesús, tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Padre amado eterno, oramos, Señor, para que su gloria sea manifestada en este lugar, Señor. Padre amado, primeramente le doy las gracias por la honra que usted me da, Señor, de poder exhortar su palabra. Nada soy, Señor, Señor, si no fuera por usted, Padre amado. Oh Dios eterno, oro por cada familia aquí representada, Señor, para que su Espíritu Santo, Señor, sea tocando sus vidas, Señor. Oh Cristo de la gloria, Señor, por la autoridad que usted nos ha dado en esta tierra, Señor, reprendemos y anulamos, Señor, todo espíritu maligno, Señor, todo lo que nos alinea a su reino, Señor, sea echado fuera de este lugar hoy día, Señor, en nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor. Declaramos su reino, Señor. Declaramos su paz en este lugar, Señor. Anulamos, Padre amado, todo espíritu de venganza, Señor. Toda actividad demoníaca, Señor, dentro y fuera de este lugar, Señor. La declaramos nula, Señor, hoy día. Declaramos libre los aires que respiramos en este lugar, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Para honra y gloria suya, Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, para honra y gloria suya, Señor. Gracias, Padre amado eterno. Declaramos su paz y su bendición en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Para poder ilustrar este pasaje, quiero que lo tenga ahí. Vamos a ir a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías 5, del 1 al 2. Isaías 5, versículos 1 al 2. Amén. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. En nombre del Señor dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Amén. Amén. Somos poquitos, pero podemos gritar, hermano. Amén. Por el Señor. Fíjese, hermano, que aquí tenemos un hombre que había despedregado esa viña, había preparado todo lo que tenía que hacer para que esa viña diera buenos frutos. El Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que llevar buenos frutos, ¿cierto? Pero aquí donde quiero que usted ponga atención es en un hombre que no muchas veces se menciona en nuestras predicaciones. Un hombre llamado José. Un hombre que la traducción del hebreo dice que su nombre significaba justo. Un hombre que a lo mejor había puesto los ojos en aquella mujer María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Él había asumido un compromiso con ella, pero cuando la conoció, nunca pensó las cosas que iban a pasar. Él había preparado esa relación. Él a lo mejor la había buscado, él a lo mejor la había esperado en algún lugar para juntarse con ella. Él a lo mejor esperaba las horas para poder ver a María. Pero cuando asumió el compromiso, nosotros vemos
que la cultura oriental con la occidental tienen pequeñas diferencias, pero a los ojos bíblicos son muy grandes. Porque cuando un hombre hebreo se casa con una mujer hebrea, él asume un compromiso tan grande que la familia lo acepta como su hijo. Y cuando la mujer, la misma situación, esa mujer pasa a ser una hija para esa otra familia. Entonces aquí la palabra del Señor me está diciendo que él estaba durmiendo cuando vino el ángel a despertarlo y contarle lo que estaba pasando. Me imagino que muchas noches él tiene que haber estado en esa angustia, porque él tenía que confrontar a aquellos que lo habían recogido como familia. Él ya había despedregado ese lugar, él ya había preparado la tierra para formar un matrimonio, pero tenía que enfrentar esta situación. Y el amor que él empezamos a ver que expresa por María es tremendo, hermano. Es tremendo porque él no solamente acepta el compromiso, sino que también acepta que quien le habló era el Espíritu Santo del Señor. ¿Podemos ver características de Jesús, de ese padre terrenal José? Claro que sí, hermano. Al mismo Jesucristo lo juzgaron y le dijeron que él era hijo de fornicación. Pero él no quiso difamar a las personas, no quiso enrostrarle las cosas, porque él tenía un padre que muchas veces a lo mejor lo vio trabajar. No era un profesional, era una persona que solamente tenía un oficio, era carpintero. ¿Cuántas veces a lo mejor este niño se levantó y vio a su padre trabajando la madera? Nosotros sabemos. ¿Cuántas mujeres aquí pueden decir que saben tejer algo? Levante su mano. ¿Cuántas mujeres saben tejer a crochet? ¿Cuántas mujeres saben tejer a palillo? ¿Cuántas mujeres saben tejer a telar? En la antigüedad se tejía a telar. Los oficios, así como que todo lo que nosotros vemos en la actualidad, se ha ido olvidando. Y lamentablemente, la palabra del Señor también se ha ido olvidando. También se ha ido dejando en el pasado. Pero había un hombre que yo estoy seguro que por la ley hebrea tenía que enseñarle a un hijo el Génesis al revés y al derecho. Porque cuando él cumplía los 7 años, el hombre tenía que llevar a su hijo y el hijo tenía que contar el Génesis para no creer en otros dioses paganos. Y si el hijo no sabía bien el Génesis, el hombre podía ser puesto hasta en cárcel y detenido. Querido hermano, el pueblo desde donde nace la palabra del Señor es un pueblo que tiene principios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener esos principios, porque el mundo puede decir que no conoce la palabra de Dios, pero nosotros que estudiamos en un instituto de formación ministerial, nosotros que estamos en una iglesia donde se reconoce el Santo Espíritu del Señor, sabemos que tenemos un Padre y que también tenemos al Hijo. Querido hermano, querida hermana, usted ha llegado a este lugar no porque sus pies se dispararon locamente y le dijeron levántate y anda hoy día. Hay alguien que vive en usted. Y ese alguien es tan grande como cualquier cosa, pero no se compara a lo terrenal. Este hombre sabía eso. Fíjese que Israel no es un pueblo que produce madera. Toda la madera tenían que traerla de afuera. Y si dice que era carpintero, eso me está diciendo que era un hombre que se preocupaba de hacer buenas piezas de madera. Porque no a cualquier persona le llaman carpintero. Es una persona que hacía obras maestras con sus manos. Era un hombre que ya había ejecutado, que ya había aprendido lo que era tener la paciencia. ¿Cuántas veces nosotros vemos que los hombres solamente con palabras necias destrozan a una mujer? ¿Cuántas veces nosotros vemos que pastores se levantan en contra de sus hijos dentro de la iglesia y le dicen cosas desde el púlpito que dañan a un hermano, a una hermandad? El hombre tiene que tener estos principios. El hombre de Dios tiene que tener a Cristo en su vida. Fíjese que Jesucristo no había nacido, pero ya había un hombre que tenía estos principios.
Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano. Dios quiere que sigamos aprendiendo de estas cosas, pero tenemos que tener claro por qué están sucediendo. Volvamos a nuestro pasaje inicial en Mateo 1 y vamos a leer el versículo 22 al 23. Amén. En nombre del Señor. Mateo 1, versos 22 al 23. En nombre del Señor dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué profeta fue este? ¿Cuál fue el profeta que profetizó esto mucho antes que nuestro Señor naciera? El profeta Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 7, y vamos a leer del versículo 14 al 16. Isaías 7, versículo 14 al 16. Todos trajeron su Biblia, ¿cierto? Somos todos bíblicos aquí, amén. Amén. Isaías 7, del versículo 14 al 16, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Parece que este niño no comía asado de parrilla, ¿cierto? Parece que este niño no se comía un tomate entero, no. ¿Ah? Parece que sus dientes todavía no salían. ¿Se da cuenta, hermano, por qué el maligno quiere tomar a los niños que cuando tengan menos de 6 años? ¿Se da cuenta por qué quieren que las leyes tomen a estos niños antes que él sepa lo bueno y lo malo? El mismo Jesús, nuestro mismo Señor, que nosotros pensamos que Él tenía todo el conocimiento, Él tenía que ser guiado por unos padres. Que fuera José su padre, que fuera María su madre, no era al azar. Por eso es importante el padre de familia. Por eso es importante la madre de familia. Pero si son bíblicos, son mucho más importantes. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. Aquí hay una señal, hermano, ponga atención. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Versículo 15, comerá mantequilla y miel. En algunas Biblias dice que comerá nata y miel, cosas suaves porque era un niño. Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Por eso los malignos se esmeran en que los padres no puedan tener ninguna autoridad sobre sus hijos. Por eso lo que vemos de estas leyes es lo que el maligno quiere para que sus hijos no se desarrollen en las cosas de Dios. Querido hermano, esto es importante porque una familia de Dios es una arma poderosa en contra del enemigo. Una familia de Dios es un arma poderosa contra el enemigo aquí en la tierra donde estamos nosotros. Tenemos que tomarlo con respeto. Tenemos que considerar esta palabra. Porque muchos dicen que son la voz de los sin voz. Pero cuando estaban los sin voz clamando dentro del vientre de una madre, esas voces no hicieron nada. Ahora dicen: tomen en consideración a los niños, escuchen lo que quieren decir. Pero fíjese que ese niño que salía en la grabación no se podía sostener por sí mismo. Ese niño podría a lo mejor trabajar en una empresa y sostenerse a sí mismo con menos de 6 años. Pero le quieren dar la autorización y la autoridad para que cambie su género. Por eso es tan importante que el enemigo, por eso es tan importante para el enemigo que usted no sepa esta palabra. Porque si usted la sabe, va a saber la responsabilidad que tiene con sus hijos. Muchas veces el hombre sale a su trabajo.
Muchas veces el hombre sale del trabajo, pero muchas veces no nos acordamos que no sabemos si vamos a volver o no. Muchas veces llegamos del trabajo angustiados por todo lo que vivimos. En nuestro trabajo, las cosas que nos dicen, a lo mejor un jefe que nos aprieta fuertemente. Y llegamos a la casa hecho un energúmeno. Y nos olvidamos de esas pequeñas personitas que se acercan a la puerta para decir, papá, gracias por llegar nuevamente. Y nos olvidamos que hay un Dios allá arriba que todos los días está esperando que le digamos algo. Él también trabaja, dice. Que aunque está en silencio, sigue trabajando. Esto es importante, hermanos queridos. Porque el día que no esté tu esposa, Dios ya te bendijo con tus hijos. El día que ya no esté tu esposo, Él ya te bendijo con una familia. Y Él dice que no te va a dejar solo. Él dice que no te va a dejar sola. Pero tienes que tener claro estas cosas. Porque lo único que va a sostener a tus hijos en el futuro va a ser el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje en Mateo 1, versículo 19 al 20. Dice, en nombre del Señor, Mateo 1, del 19 al 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ello es engendrado del Espíritu Santo es. Si buscamos un diccionario del significado de justo, nos dice lo siguiente, que es una persona que actúa con justicia, que está de acuerdo con la justicia y la razón. ¿Cuántas veces nosotros los varones somos injustos con nuestra mujer? ¿Cuántas veces nos olvidamos que ella está trabajando todo el día en su casa o que tiene un trabajo secular? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos que cuando llegamos a ella, a lo mejor, como se dan las familias de hoy en día, ella tenía hijos? Cuando usted la conoció, ella tenía hijos. Y la desechamos porque ella tiene hijos que no se controlan o hijos que no son fáciles de corregir. Y la juzgamos por eso. ¿Cuántas veces nos olvidamos que la mujer también trabaja? En el día de hoy los padres prácticamente no se ven, porque tienen que suplir un sueldo para poder mantener a su familia. ¿Cuántos minutos usted pasa con su hijo que está recién creciendo? Y nos olvidamos de que realmente tenemos que tener la paciencia. Fíjese, hermano, fíjese, hermana, que cuando usted trata mal a su marido, que cuando usted trata mal a su hermana, que cuando usted trata mal a la persona que está alrededor suyo, cuando usted trata mal a sus hijos, dice la palabra que no lo pueden angustiar más, que no hay que traspasar la angustia a los hijos. Cuando usted trata mal a su marido, el enemigo ya le está poniendo otra persona en su lugar de trabajo. Porque las palabras lindas que su marido debería escuchar en la casa, el enemigo se las está poniendo afuera. Cuando usted trata mal a su esposa, cuando debería recibir el amor en el lugar donde ella habita, ya una persona le está diciendo cosas bonitas afuera. Esa es la forma como se mueve el enemigo. Qué linda está, qué linda que amaneció hoy día. ¿Quiere ir a tomarse un cafecito? Querido hermano, los varones que están acá, tú no puedes tomarte un café con una persona que no es tu esposa, porque ella se merece la honra. Ella es la que necesita que le ofrezcan un café cuando ella está cansada. Ella es la que necesita que en la mañana tú le tengas algo. Porque fíjese que nos encontramos con situaciones en las cuales vemos que estos profetas que profetizaron todas estas cosas, incluso un día quisieron alejarse. Quisieron decir, no, yo no voy a hacer caso a este desafío que el Señor me pone. Pero ellos tuvieron que ir a hablar a reinos donde la flojera era mucha, donde la sociedad era mucha, donde las personas no querían hacer nada. Fíjese que cuando usted crece,
usted tiene que saber prepararse sus alimentos. ¿Cómo va a ayudar a su mujer si no es capaz de preparar ni siquiera un huevo frito? Es fuerte, hermano, pero es así. El hombre se dice que es cabeza del hogar. Pero si quieres ser cabeza del hogar es un cargo, es una decisión, es algo que viene del Señor, pero te lo tienes que ganar. ¿Cuántas veces nosotros salimos de la casa pensando, Señor, otra vez a ese trabajo? Otra vez ese jefe que me oprime. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Dándole la herramienta al enemigo para que diga, hoy día sí, con esto lo voy a apretar. Nuevamente lo voy a oprimir con este jefe. ¿Cuántas veces nosotros aquí en la iglesia hemos orado por personas que buscan un trabajo? Y cuando encuentran ese trabajo reniegan de todo lo que el Señor les dio. Querida hermana, es mejor casarse con un hombre que a lo mejor no vale ni un centavo, pero tiene millones ganados dentro del reino del Señor. A lo mejor te puedes casar con un millonario, pero es una persona que en el reino del Señor no vale ni un centavo. Ojo con lo que estamos aprendiendo. Ojo con lo que estamos recibiendo. Porque si usted vino este día a escuchar palabra, la palabra también nos confronta. La palabra también nos enseña cómo tenemos que guiarnos en este mundo. Un carpintero no quiso difamar a su mujer. José era del linaje de David. ¿Quién nos ilustra esto? Alguien que cuando era un joven y su padre estaba muriendo, David le dijo, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si usted es justo, sus oraciones van a ser escuchadas. Si usted se comporta como un hombre de Dios, va a ser escuchado en los cielos. Si usted se comporta como una hija de Dios, sus oraciones van a ser escuchadas en los cielos. Ser justo no es solamente como lo dicen los diccionarios. Ser justo en la palabra es algo potente. Proverbios 27. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice, camina en su integridad el justo. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué es lo que dice el diccionario de lo que significa ser justo o ser íntegro? Ser íntegro significa que es una persona completa, que es una persona que usted no le pueden sacar parte y decir, esta persona no es intachable, esta persona tiene doble cara, tiene doble chapa, está haciendo cosas que no son dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjese que con el ejemplo nosotros evangelizamos muchas veces más de lo que podríamos hacerlo de repente gritando detrás de un micrófono. Con los hechos nosotros podemos demostrar mucho más. Pero dice, y sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué el enemigo quiere quitarle el poder a usted? Porque el enemigo también tiene que preparar el escenario para el anticristo. El enemigo tiene que preparar el camino para aquellos que van a aborrecer la palabra del Señor. Lamentablemente, hermanos, vemos que esto es así. ¿Ha pensado usted cómo lo ven sus hijos? De los pocos varones que están acá. Fíjese que el Señor nos enseñó a orar, donde nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que pasa con un niño que ve a un padre que no se comporta como padre, que se comporta como un niño? ¿Qué es lo que piensa ese niño si su padre está todo el día en el PlayStation? ¿Qué es lo que pasa si ese niño ve a un hombre que lo único que hace es guiarse por el alcohol y deja de lado la palabra? Que cuando el niño se acuerda que el día domingo es el día que tienen que ir a la iglesia, el padre llega del trabajo y cuando pregunta dice, ¿dónde quedó la Biblia el día domingo pasado?
Cuando toda la semana, cuando tenía que haber buscado del Señor, puso los ojos en cosas que no eran del Señor. La palabra de Dios no solamente basta con leerla, sino que también nosotros tenemos que ejercitarla. Y con eso nosotros le damos ejemplo a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor que José reconoció el mensaje de Dios por medio del ángel. No dudó, pero fíjese que no fue la primera vez. Vamos a ver Mateo 2, versículo 13. Mateo 2, versículo 13 dice, en nombre del Señor, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Se parece a algo que sucedió en el pasado? Cuando el pueblo tenía que salir de ese lugar de servidumbre, Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Pero fíjese que no era cualquier hombre. Era un hombre que también fue considerado justo. Pero cuando levantó a ese hombre hubo una matanza tremenda de niños. Cuando había que nacer nuestro Señor Jesucristo, nuevamente una matanza de niños. ¿Hacia dónde van guiadas las leyes de hoy en día? Que menos niños nazcan. Estamos a la puerta, hermano. Estamos a la puerta que nuestro Señor Jesucristo tiene que volver a esta tierra. ¿Y hallará algún justo en la tierra nuevamente? ¿Hallará a alguien que esté haciendo brecha? ¿Hallará a alguien que realmente tome con respeto esta palabra? Que no diga yo solamente soy hijo de pastores. Que yo diga mis abuelos son cristianos. Nuevamente en el capítulo 2 de Mateo, versículo 20, Mateo 2, versículo 20 dice, diciendo levántate, toma al niño, a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Vemos que este hombre, José, no solamente se comportó como hombre delante de su hijo. Vemos un hombre que sabía hacer caso del Espíritu Santo del Señor. Vemos un hombre que realmente respetaba al Espíritu del Señor. Vemos un hombre que obedeció, que cuando el Señor le mostró esta situación, él se movió. La historia de la Biblia nos habla de personas que se mueven, personas que un día recibieron la palabra del Señor y se trasladaron. Abraham, el padre de la fe, él se trasladó, él no esperó en su lugar. Pero fíjese lo que sucede. Él tenía un familiar llamado Lot. Y cuando ellos se llenaron de bienes, empezaron a discutir entre ellos. El primer llamado, le dice el Señor, le dice a Abraham, si tú escoges ese lugar, yo iré a la izquierda y a la derecha. Abraham nunca le dijo, yo tengo que escoger porque yo recibí el llamado. No solamente era un hombre que había recibido palabra de Dios, sino que también era humilde. También reconocía que él le había dado la orden. Pero Lot ni siquiera tuvo la precaución. Ni siquiera dijo, a ti te dio la misión el Señor. Él solamente escogió lo más hermoso. Dice que era como el jardín del Edén el lugar. Cuando pensamos en ello, podemos pensar que a lo mejor el Señor puso en el jardín del Edén, puso al hombre en el jardín del Edén para que jugara con las flores. Lot lamentablemente tomó esta decisión y se allegó a un lugar que era totalmente maligno, Sodoma y Gomorra. Pero cuando está en ese lugar, nuevamente el Señor le hace el segundo llamado. Es prisionero. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere meterlo en una cautividad para que usted pierda la identidad.
Quiere encasillarlo en un lugar para que usted se sienta solo y sienta que está abandonado y que realmente ya no es la persona que Dios quería que fuera, que ya no logró lo que usted quería lograr, que ya no logró los vehículos que quería lograr, que ya no logró las casas que quería lograr. El enemigo te quiere sacar del lugar de privilegio que Dios te ha dado. En este segundo llamado, Abraham fue a buscar a su familiar. Y no solamente lo rescató, sino que todas las cosas que recuperó, él dijo: primero está mi Señor. Y voy a dar todo el diezmo, dice. El diezmo lo voy a dar a Melquisedec, el sacerdote del Señor. Entonces vemos que no solamente era padre de la fe, sino que también él era justo. Tercer llamado. Lot en Sodoma y Gomorra. El Señor iba a destruir ese lugar. ¿Y cómo Abraham le dice al Señor? Empieza con una cantidad de justos hasta que llega uno solo. Entonces el Señor tenía que salvar a Lot. Pero fíjese que la tercera vez el llamado tuvo que tener un dolor tremendo para él. Perdió a un familiar directo. Perdió a su esposa, que se dio vuelta a mirar lo que pasaba. Querido hermano, hermana, los que estamos aquí hoy día, no podemos volver a mirar atrás. Si Dios te dio una misión en esta tierra, tú tienes que seguir adelante, tienes que moverte con poder, porque el Dios que nosotros seguimos no es un Dios que se quedó en ese lugar. Al tercer día resucitó de entre los muertos y Él te dice hoy día: levántate y sigue adelante. Si hay frío, yo me levanto y voy a la iglesia. Yo me levanto y digo al mundo que el Dios que yo sigo es un Dios eterno, que lo que yo voy a ganar es algo eterno, que no es algo que perece. Querido hermano, hermana, tú que estás aquí, el Señor nuevamente te está llamando. El Señor nuevamente te está diciendo: yo soy el Padre que tú escogiste. Yo soy el Padre que nunca te va a abandonar, que cada vez que tú me llames yo voy a estar dispuesto a escucharte, que yo soy el Padre que está contigo en el frío, en el calor, que yo soy el Padre que está contigo en tu trabajo, que yo soy el Padre que está con tus hijos cuando ellos salen al colegio, que yo soy el que guardo a tu familia, aunque no esté en este país, yo lo guardo por donde ellos están. Porque yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Eso dice el Señor. Él conoce todos los tiempos. Él sabe lo que va a pasar con tus hijos. La palabra de Dios todavía no había salido como ley. Pero había una mujer que tenía una fe tan grande en el Señor que tomó una pequeña canastilla, la calafateó por los dos lados y puso a su hijo en ese lugar. Porque él era precioso. Dice que era lindo. Así te ve el Señor. Así te ve el Señor todos los días, una hija preciosa, una hija linda. Así te ve el Señor, varón de Dios, un hijo lindo, un hijo precioso. Pero tú tienes que poner la confianza en el Señor. El Nilo es un lugar donde se pasean cocodrilos. Hasta el día de hoy hay personas que se bañan en ese lugar. Pero ella tenía la confianza que cuando iba a poner la canastilla, quien iba a guiar esa canastilla era el Dios eterno. Que aunque hubieran faraones, había un Dios que decía: yo estoy aquí y yo voy a guiar esa canastilla y voy a hacer de ese hijo un hijo poderoso en la tierra. El Señor nos mandó que teníamos que sojuzgar la tierra. Y no se lo dijo solamente al hombre. Si usted lee la palabra, estaban los dos, hombre y mujer. Jocabed era la madre de Moisés. Ella creyó en esto. Ella creyó que realmente este Dios podía sacar adelante a sus hijos. ¿Y cómo sería que la bendijo de tal manera que ella terminó dándole pecho a su hijo? Ella terminó siendo la mujer que lo guiaba. Porque era importante que lo enseñara desde niño. Nuevamente nos encontramos con esto. El profeta dijo: mantequilla y miel. Todavía no le salían los dientecitos. Era importante que
sus padres estuvieron ahí, su madre estuvo ahí. Su madre le enseñó la palabra del Señor. Y cuando dijo el faraón, yo te voy a dar los reinos de la tierra y vas a ser un faraón igual que mis hijos, él reconoció de dónde venía. Él reconoció que la palabra de Dios aún no ha sido escrita, pero él venía de un pueblo santo. Usted fue llamado para ser parte de ese pueblo santo. Usted fue llamado para ser un hijo de Dios, no ser un hijo bastardo. Usted fue llamado para ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra hoy día? ¡Aleluya! Dios es eterno y quiere que tú también lo seas. Él no se fue a pasear. Él dijo, yo voy a preparar morada para mis hijos. Incluso cuando Él se fue, ya estaba pensando en nosotros. Dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a dejar a mi Santo Espíritu, al Consolador. Que cuando tú me hables, yo te voy a escuchar. Que cuando yo vea que tú te arrodilles por mí, yo te voy a escuchar. Porque yo voy a estar viendo a una mujer, a un hombre justo. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que después de ti, si Dios no viene antes, los hijos de tus hijos sean bendecidos. Y los hijos de tus hijos y de tus hijos sean bendecidos. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios generacional. Es un Dios que bendice a aquellos que le bendicen. La historia es así. Fíjese que la historia del mundo nos muestra que el enemigo constantemente quiere cambiar estas cosas. La historia donde se cría nuestro Señor Jesucristo dice que históricamente en el lugar había un hombre llamado Herodes. Herodes el Grande, dice. Murió en el año 4 a.C. de una enfermedad incurable. Roma confiaba en él, pero no en sus hijos. Herodes sabía que Roma no daría a su sucesor tanto poder, de manera que dividió su reino en 3 partes, una para cada hijo. Los hijos del mal están preparando el terreno para sus hijos que van a seguir haciendo el mal. Usted, querido hermano, hermana, ¿usted está preparando el camino para sus hijos? ¿Está preparando a sus hijos en el poder que viene de la palabra del Señor? No quiere avergonzarse cuando los años vengan encima. Y cuando escuche decir a sus hijos, yo soy hijo de pastor. Yo soy hijo de una hermana evangélica. Yo soy nieto de una abuela evangélica. Y no reconocen los principios fundamentales de la palabra, que dicen que varón y hembra nos creó. Es nuestra obligación enseñar a nuestros hijos desde que son niños en la palabra del Señor. Cuando iniciamos esta prédica vimos un video. Podemos ver que el mal está preparando el escenario para los hijos del maligno. Ahora nosotros tenemos que tener ese mismo conocimiento. El tiempo antiguo no es pasado. El tiempo antiguo en la Biblia es una enseñanza para nosotros aquí en el presente. Amén. Quiero que veamos un pasaje en Génesis 1, del 27 al 28. Amén. Este es el principio. Dice en nombre del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a mirar a una mujer, otra mujer y otra mujer? Se da vuelta a mirar a la mujer, llama a otro hombre para que miren a esa mujer. ¿Ha visto a los perritos cuando está la perrita en celo? Porque cuando el hombre empieza a hacer este tipo de cosas y empieza a comportarse de esa manera,
se comporta como un animal y está dejando automáticamente atrás el verdadero principio del Señor. Así es la palabra, hermano. La persona que nació hombre va a morir hombre, aunque se cambie el color del pelo, aunque se cambie la nariz, aunque se cambie su estructura física por fuera, va a seguir y va a morir hombre. La mujer que nace mujer, aunque se cambie el pelo, aunque se opere, aunque se haga arreglo y todas las cosas, el día que tenga que morir, va a morir siendo mujer, porque son los principios del Señor. Prepara el camino para tus hijos. Salmos 37, versículo 25. Otra característica del justo bíblico, no de un diccionario cualquiera, de la palabra del Señor. Salmo 37, versículo 25. Amén. En nombre del Señor. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire lo que está ganando, hermano. Mire lo que está ganando, hermana. Mire lo que está ganando hoy día por haber venido a este lugar. Ahora yo le pregunto, si usted se hubiese quedado en su casa hoy día, ¿habría escuchado esta palabra? ¿Habría sabido que a cierta edad el enemigo quiere tomar a los niños para hacerlos caer y derribarlos para que cuando lleguen a ser adultos no tengan los principios bíblicos? Claramente no habría escuchado esa palabra. Pero Dios le despertó. Dios le dijo: anda hoy día a ese lugar. Usted tiene familia. Cuando usted sea anciano, usted tiene que sentir orgullo de sus nietos. Usted tiene que sentir orgullo de sus nietas. Porque Dios quiere que sea así. Debe resistir. Debe resistir, hermano, hermana. Debemos seguir resistiendo. ¿Eres capaz de resistir cuando tu esposa está con altos y bajos en su carácter? ¿Eres capaz de resistir cuando te angustian en el trabajo? ¿Eres capaz de resistir cuando tus hijos no te quieren escuchar? ¿Eres capaz de resistir dentro de la iglesia cuando el pastor te dice los cambios que tienes que hacer en tu vida? ¿Eres capaz de resistir cuando estás estudiando la palabra y la palabra te confronta y dice: esto lo tienes que sacar de tu vida? Esto lo tienes que sacar, porque esto no te sirve para llegar a mi reino. ¿Eres capaz de resistir? Dicen que a los hijos no los escogemos, pero fíjese que usted tiene que tener la paciencia. Aunque no lo quieran escuchar, usted le tiene que volver a hablar. Usted le tiene que volver a decir las cosas. Porque los hijos de hoy día son medio olvidadizos. El celular parece que como que de repente les tiene la mente en otro lado. Entonces nosotros tenemos que volver a hablar. Tenemos que tener la paciencia. José tenía paciencia. Fíjese que él tiene que haber aguantado mucho y dice que no quiso infamar a su mujer. Pero más que eso, era un hombre espiritual. Cuando el Espíritu Santo le habló, él dijo: sí, yo voy. Y no se quedó en ese lugar sin moverse, no se quedó inmóvil. Dice la palabra del Señor que hay un fin que tiene. Hay un fin para la tierra, hermano. Cuando hubo una destrucción grande, fíjese que el Señor puso los ojos en una persona, pero no era cualquier persona. Génesis 6:9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué dice? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo te pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ¿con quién estás caminando tú? ¿Estás caminando con el Dios verdadero?
¿Estás escuchando a aquellos que te dicen que tienes que vivir la vida como se te dé la gana? ¿Con quién estás caminando? ¿Tus hijos están caminando realmente como el Señor quiere que caminen? Nuevamente se lo vuelvo a decir. Las familias de hoy día son totalmente diferentes a las que habían antes. Las dos personas tienen que trabajar. Pero cuando usted conoció a su mujer, a lo mejor la conoció con hijos. Y usted tiene que respetarla. Y tiene que respetar a esos hijos. Pero también tiene la obligación de enseñarlo. Cuando usted se unió a ese varón, a lo mejor ese varón también tenía hijos. También hay que respetarlo. Pero nosotros no podemos dejar nunca de hablarle de la palabra del Señor. Jesús fue un hombre justo y jamás difamó a nadie. Las mismas características de su padre terrenal, José. Cuando él tuvo que confrontar a estas personas que lo estaban injuriando, le dijeron que él era el hijo de fornicación. Pero al igual que José, él no se levantó en contra de aquellos que lo empezaron a amedrentar. Cuando nosotros vemos a una mujer que fue llevada ante Jesucristo, cuando él ya era adulto, y todos tomaron piedras, porque eso es lo que significaba que José declarara que sí, lo que había hecho su mujer era fornicación y la dejara de lado, significaba la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando está con esa mujer, le dice a todos los que estaban ahí, si alguno de ellos había pecado o no. Nosotros muchas veces pensamos que estamos caminando de una forma perfecta, pero hay cosas que a lo mejor no hemos sacado de nuestra vida. Por eso no podemos difamar a nadie. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no podemos ver la paja del ojo ajeno. Nuestro Señor Jesucristo tenía esos principios. Nuestro Señor Jesucristo dice que se hizo obediente hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme en la palabra del Señor, porque Él había asumido un compromiso no solamente por los que recién están llegando a la iglesia, sino que por ti y por cada una de tu familia. Él asumió un compromiso por todos los hombres. ¿Cómo tú no vas a asumir un compromiso por la familia que Dios te trajo a tu vida? ¿Cómo tú no vas a asumir un compromiso por la iglesia que Dios te dio para que pudieras creer en un Dios verdadero? ¿Cuántas iglesias hoy en día se le dice a los hijos de Dios la palabra como corresponde? Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Y por eso que nuestros cultos no son iguales todos los días. Por eso que aquí se ven sanidades maravillosas y los testimonios han estado aquí todos los domingos, todos los jueves, todos los días martes. En el instituto, ¿cuántas personas ni siquiera tenían casa? Y Dios le ha dado una casa. Si tú crees en un Dios sobrenatural, en tu vida van a pasar cosas sobrenaturales. Si tú crees en un Dios vivo que al tercer día resucitó de entre los muertos, es un Dios con poder. No es un Dios que está colgado en una muralla. No es un Dios que no se mueve, que sus ojos no ven, que sus oídos no se escuchan. Hoy quieren cambiar la identidad, pero fíjense que lo han seguido haciendo siempre. José tenía una esposa que se llamaba María. No se llamaba María del Carmen, no se llamaba María la de la puerta, no se llamaba María de los Dolores. Fíjense que siempre han estado cambiando la identidad. Siempre han querido cambiar la identidad. ¿Por qué?
porque no quieren que usted aprenda la verdadera palabra del Señor. ¿Tenemos fe, hermano? Sí. ¿Tenemos que seguirla teniendo? Claro que sí. Pero tenemos que tener convicción a quién seguimos. Tenemos que tener claro a quién seguimos, porque si no lo tenemos claro, nosotros, nuestros hijos, no van a creer en ese Dios perfecto, en ese Dios poderoso. Jesucristo no solamente se hizo obediente hasta lo sumo. Jesucristo, de alguna otra manera, nos demostró a nosotros la verdadera humildad. Porque aun cuando los discípulos, fíjese que eran alrededor de 70, pero solamente quedaron 12. Y aún así personas que vieron los milagros poderosos de Jesucristo, uno lo traicionó. Todos los días vemos personas que empezaron un día confiados en el Señor. Todos los días vemos personas que de alguna u otra manera, cuando la palabra los confronta, se van de la iglesia. Pero sabe que hay uno en el cielo que está llorando porque ese hijo se fue. Y aquí también hay pastores que lloran por sus hijos, porque tienen la preocupación de orar por cada uno de los que cruzan esa puerta. Un verdadero pastor no se preocupa solamente de entregar la palabra, se preocupa por cada una de las cosas que le pasan a ustedes. A lo mejor no tienen el tiempo para llamarlo todos los días, pero ¿saben que están preguntando por ustedes? Cuando ustedes entran al instituto hay personas, hay pastores, pastoras que están preguntando por ustedes y están orando para que el Señor los sostenga, para que el Señor sostenga a sus familias, para que Dios siga obrando en ustedes. Jesucristo le dijo a sus apóstoles que mayores cosas iban a hacer. Esas promesas no fueron solamente para los discípulos, también fueron para nosotros. Mayores cosas vas a hacer, mayores cosas vas a ver, mayores cosas tus hijos van a hacer, porque Dios quiere que tú seas poderoso aquí en la tierra. Y cuando Dios te honre, cuando Dios te dé la oportunidad de hablar en canales de televisión, cuando Dios te dé la oportunidad de hablar en una radio, tú vas a decir: yo soy hijo del Dios verdadero, yo soy hijo del Dios eterno, yo soy hijo de la rosa de Sarón, yo soy hijo del rey de Judá, yo soy hijo del león de Judá. Nada ni nadie te puede hacer retroceder ahora, porque lo que vive en ti es más grande de las cosas que están en este mundo. Él dijo: yo voy a habitar en ti. Aún así vino a un lugar. Ya nos estamos acercando al casi el término de este año. Y nuevamente va a llegar diciembre. Nuevamente van a ordenar los lugares. Y van a recordar que un pequeño niño nació en un pesebre. ¿Cómo era ese pesebre? Era lúgubre, era sucio, incluso hediondo con todas las cosas de los animales. Así un día Jesucristo vino a habitar en tu corazón. Él tuvo misericordia de ti. Él ni siquiera escatimó en tomar esa decisión. Él vino a habitar en ese corazón que a lo mejor estaba sucio. Pero Él dijo: yo voy a vivir en Él. Y ahora yo seré su templo. Y donde quiera que Él vaya, yo voy a estar con Él. Que cuando Él salga al trabajo, yo voy a estar con Él. Que cuando Él piense en su familia, yo voy a estar pensando también en Él. Porque Él ha enseñado a sus hijos que también tienen que creer en mí. Los discípulos también tuvieron discípulos, hermano. Hay un Timoteo, hay un Lucas, hay un Filemón, hay un Bernabé. Quiero que te pongas de pie para que hagamos una oración. Amén. Padre,
Señor Jesús, vamos ante su presencia nuevamente esta mañana. Padre amado, creyendo que usted seguirá obrando en nuestras vidas, Señor. Oh Dios eterno, sabemos que no estamos solos en esta tierra, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que usted nos sostiene, Señor, hasta estos días. Sabemos que usted va a sostener a nuestros hijos, Señor. Sabemos, Padre, que si usted no viene antes, Señor, nuestros nietos también verán su gloria, Señor Jesús. Oh Dios eterno, cuando ellos clamen por sanidad, Señor, usted los va a sanar, el Señor Jesús. Oh Dios eterno, Cristo de la gloria. Perdónenos, Padre. Perdónenos, Padre, si hemos sentido, Señor, cansancio. Perdónenos, Padre, cuando usted nos dice, Señor, que 6 días trabajaremos, pero el séptimo lo dejaremos para usted. Perdónenos, Padre, cuando nos sentimos las fuerzas para ayudar en su iglesia. Perdónenos, Padre, cuando dejamos dinero para otras cosas, cuando su iglesia necesita sostener a otras almas, a personas que pasan por fuera de esta iglesia, clamando por necesidad. Perdónenos, Padre. Perdónenos, Señor Jesús, cuando no hacemos misericordia. Perdónenos, Padre. Perdónenos, Señor Jesús, si no hemos orado por nuestros hijos como debemos hacerlo, Señor. Perdónenos, Cristo de la gloria. Perdónenos, Padre, si no sentimos la fuerza para arrodillarnos, Señor, y declarar que usted, Señor, es quien nos sostiene en esta tierra, Padre. Oh Dios eterno, perdónenos, Señor Jesús, si no le alabamos como usted se lo merece. Sabemos, Padre, que David danzaba, Señor Jesús. ¿Cuántas veces sentimos vergüenza de danzar dentro de la iglesia? Sabemos, Señor Jesús, que hubo un hombre, que hubo una mujer, que pedía un hijo, se llamaba Ana. Y ella no buscó ir a otro lugar, sino que fue a su tabernáculo a orar, a pedir ayuda. ¿Cuántas veces se hace el llamado para que sus hijos pasen adelante y se quedan en su silla, se quedan en su banca? Perdónenos, Padre. Perdónenos, Señor Jesús, si alguien se sienta al lado de nosotros y no le hablamos de este Dios eterno. Perdónenos, Señor Jesús. Oh Dios eterno, Cristo de la gloria. Ayúdenos, Padre, a honrar su nombre. Ayúdenos, Señor, a ser poderosos en esta tierra como usted quiere que lo seamos, Señor. Padre mío santo, oro por este pueblo. Oro por sus hijas, Señor, las almas que llegan a este lugar, porque a usted le pertenecen, Señor. Oro, Señor, para que el propósito que usted tiene en cada uno de ellos se cumpla, Señor. Que este día, Señor, de retiro pueda ser de bendición para su vida. Oro, Padre, por cada uno de ellos, por cada familia aquí representada, Señor. Padre amado eterno, haga usted su voluntad en nuestras vidas, Señor. No permita que el enemigo turbe nuestros pensamientos, Padre. Oh Cristo de la gloria, alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Declaramos su reino en este lugar hoy día y declaramos que Satanás no tiene potestad sobre los hijos de Dios. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor. Bendito sea su nombre. Toda honra y toda gloria sea para usted, Señor. Amén y amén.